Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy volvemos a tener con nosotros a Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Y es que, volviendo a hacer un viaje paralelo a esa saga de Atenas que pronto retomaremos y que nos quedamos en la paz de Inicia, pues vamos a hablar de un episodio histórico que tiene mucha relación y que nombramos de pasada en el programa que hicimos sobre el Batallón Sagrado de Tebas, como es la llamada Guerra de Corinto. Pero antes voy a saludar a Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerión? Encantado de estar otra vez aquí, que hacía tiempo que no sonábamos en las arenas del tiempo, pero no os preocupéis, que las arenas del tiempo son eternas, que por mucho que no entremos, siempre están ahí y de vez en cuando pues aparecemos de esta manera y traemos pues algún episodio increíble, que como dices tú, estamos en la paz de Nicias todavía, nos queda la segunda fase de la guerra del Peloponeso, pero la vida es que no me da para más, no puedo seguir avanzando y digo, vamos a aprovechar, dejamos un poco en stand-by las guerras del Peloponeso, que queda la última parte, ¿vale? Y retomamos el conflicto posterior, porque no penséis que con las guerras del Peloponeso se acababan los problemas entre Atenas y Esparta, sino que seguirían habiendo, o sea que seguiremos hablando de Atenas y de Esparta, no nos vamos a otro momento muy seguido al final de la guerra del Peloponeso, pero sigue estando relacionado con, es una consecuencia, podríamos decir, de esas guerras del Peloponeso. Exactamente. Bueno, como todos sabéis, Sergio Alejo es historiador, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en el mundo antiguo. Es un autor muy prolífico que tiene publicados por el momento 12 libros. 5 de ellos forman parte de la pentalogía titulada Las Crónicas de Tito Valerio Nerva, saga que se centra en la época de las guerras asturcántabras. Por otro lado, tiene una trilogía de novelas que forman parte de la saga Renovato Imperi, cuya trama nos sumerge en el Imperio Romano de Oriente. Y también ha escrito la novela Deuda de Sangre, que es una novela ambientada en las famosas guerras dacias de Trajano. También nos ha traído a la Biblioteca de la Historia los 3 ensayos que tiene publicados de la serie ¿Sabías qué? El primero de ellos es Curiosidades del Mundo Antiguo, el segundo Un paseo por la antigua Roma y el tercero Un paseo por la antigua Grecia. Ensayos en los que nos desvela un puñado de los capítulos más importantes e interesantes del mundo antiguo, de la antigua Roma y de la antigua Grecia, respectivamente. Como también sabéis, es colaborador del podcast La Biblioteca Perdida, con su sección por los dioses. Junto al amigo Ángel Portillo conduce el canal de YouTube y el podcast en iVoox Calamares a la Romana. Es miembro, al igual que un servidor, del grupo Divulgadores de la Historia. Y para finalizar con este extenso currículum, hay que decir que Sergio es recreador histórico en el grupo barcelonés Barquino Orient. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a viajar a la antigua Grecia, que como has anticipado, Sergio, vamos a la guerra de Corinto y viajamos en esa guerra tanto a Esparta, Atenas, Tebas, otras poligriegas y como ahora veremos también a Persia. ¿Por dónde empezamos, Sergio? Bueno, pues empezamos por el final de las guerras del Peloponeso, ¿no? Recordad, nos quedamos quizá a mediados hacia el año 415 o así, que es cuando acaba la primera fase, esa guerra arquidámica. Habrá un periodo de paz relativamente breve, donde evidentemente las fuerzas aprovecharán para rearmarse, o sea, es una paz bastante ficticia, de la que hablaremos más adelante. Se retomará esa segunda fase de la guerra y esa guerra acabará en el año 404 antes de Cristo con la victoria de Esparta por parte del gran Navarca, del gran almirante Lisandro, uno de los grandes personajes de esa fase final de las guerras del Peloponeso, que en el año 405 antes de Cristo, os hago un pequeño spoiler, derrotará a la flota ateniense en la batalla de Gospótamos, una batalla en la cual infringe unas pérdidas terribles a la flota ateniense. ¿Quién iba a decir que los espartanos iban a vencer por mar en una gran batalla naval a los atenienses y que acabaría decidiendo ese conflicto tan sangriento y tan largo que eran las guerras del Peloponeso? Evidentemente, no todo es tan sencillo de explicar, no es que de repente los atenienses sean más débiles y los espartanos sean unos cracks en el ámbito marítimo, sino que obviamente hay un trasfondo que ya os narraremos y en el cual pues evidentemente siempre está el oro persa por detrás, ¿no? O sea, no nos vamos a engañar. Aquí a los Sí, persas les encantaba crear discordia. sí, porque
porque sí, les puede chocar a los oyentes porque en programas anteriores hablábamos de que Atenas, digamos, tenía esa supremacía en el mar, tenía una flota muy extensa y muy preparada. Y por otro lado, Esparta tenía, digamos, a los mejores combatientes en tierra, ¿no? Entonces era ahí que, digamos, que cada uno tenía o era lo mejor en lo suyo, ¿no? Y sí, puede chocar a los oyentes. Bueno, es lo que tiene el dinero, ¿no? Cuando tú tienes recursos y puedes construirte una flota y te pueden entrenar tripulación, pues a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Y eso pues, fue el giro ese dramático de los acontecimientos para nuestra querida Atenas y cómo Esparta pues aprovechó esa ventaja táctica y hizo claudicar a su rival, ¿no? A ver, muchos años, mucho desgaste, mucha guerra, dos ligas absolutamente agotadas y los persas, imagínate a los persas mirándoselo desde allí, desde lejos, diciendo, si estos ya, total, les financiamos, ahora voy con este, ahora voy con el otro, porque ahora, en esta guerra de Corinto, que tiene lugar poquito tiempo después, si Atenas cae o es vencida en el año 404, en el año 395 a.C., o sea, 9 años después prácticamente, es cuando empieza esta guerra, ¿vale? O sea que realmente los persas deberían estar diciendo, pues mira, ahora vamos con estos, machacamos a los otros y les apoyamos. Y luego hacemos todo lo contrario. Cuando que vemos que está demasiado poderoso y se está llevando la hegemonía, pues ahora financio a su enemigo para que lo derroten y lo debiliten. Entonces, el gigante persa estaba mirándoselo de un poco desde la barrera, ¿no? Diciendo, oye, mira, pues yo ahora actúo de esta manera porque me conviene. Y los otros, venga, dinero, dinero para aquí, qué bien, sin darse cuenta de que realmente lo que estaban haciendo era hacerle un favor a los persas, porque mientras los griegos se estaban enfrentando entre ellos, no se estaban centrando en reconquistar todo el territorio aquel que habían perdido del Egeo, entrar en Asia Menor, aunque veremos que en este impasse también hay algo que puede llamar la atención, ¿no? Y es que veremos por primera vez a los espartanos saliendo de su zona de confort, que esto también es una cosa que es bastante llamativa. Pero bueno, vamos a ese año 397, al principio de todo, ¿vale? Cuando tenemos una situación en la que Esparta es la vencedora, ¿vale? Un conflicto que ha sido muy largo y la polis espartana pues, se convierte en la potencia hegemónica de Grecia después de haberse alzado con esa victoria, ¿no? No hay nadie que le haga sombra. Además, las ciudades que ayudan a Esparta dentro de su liga, pues obviamente pues, le piden a Esparta pues, parte del pastel, ¿no? Que esto es lo más lógico, ¿no? Si hay un pastel que has ganado, has hecho un pastel y lo has vencido, pues lo más normal es que tú repartas las porciones entre los que te han ayudado y te han facilitado la tarea, ¿no? Pero, obviamente, Esparta no está dispuesta a repartir el pastel. Y esas ciudades de su propia liga, de la Liga del Peloponeso, se sienten pues mal pagadas, un poco traicionadas y, evidentemente, pues el malestar empieza a fluir, ¿no? Y provoca pues, que los aliados se empiecen a distanciar un poco de la ciudad de Esparta, se niegan a apoyarla en algunas de las decisiones que tiene que tomar a partir de aquel momento y esas diferencias, pues, vistas desde lejos, desde Persia, dicen, oye, pues ahora que Esparta se ha convertido en la amenaza, porque ahora Esparta puede ser que sea la amenaza que puede caer sobre los intereses persas, sobre todo en Jonia, ¿no? En la zona de Asia Menor, dice, pues ha llegado la oportunidad o el momento de financiar a esos aliados heridos y a esos vencidos. O sea, la Liga de Delos, más todas esas ciudades que estaban un poco quemadas con la actitud de Esparta, ¿no? Que yo pienso que Esparta fue poco inteligente, ¿no? Porque a veces planteamos, ostras, ¿y por qué los espartanos actúan de esta manera tan egoísta, ¿no? Porque con lo austeros que son y con lo propensos a no hacer alarde de beneficios y de ganancias y tal, a repartir, que es una sociedad un poco más, mira más por el bien común que por el interés propio de algunos ciudadanos que se quieran enriquecer, porque es prácticamente todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué se convierte en eso, no? Pues yo qué sé, si es un golpe de poder, si es decir, no quiero que nadie me dispute el poder de la liga, si empiezo a ceder, a lo mejor me quitan o me piden más. No lo sé, no sé lo que pasa en aquel momento. La única cuestión que queda clara es que en ese momento parece ser que la situación facilita
que los espartanos se erijan en una especie de tiranos sobre sus, sus conciudadanos o sus aliados, y los persas ven esa brecha porque además es en ese momento cuando asistimos a un fenómeno un poco extraño, ¿no? Y siempre habíamos hablado de que los espartanos eran gente muy casera, ¿no? Gente que no salía de sus dominios, a no ser que fuese algo imprescindible, y que cuando había algo que hacer, y lo habían hecho durante las guerras médicas, cuando Atenas y la Liga de Delos se dedicó a perseguir a las flotas persas para liberar todas las islas del Egeo, etcétera, etcétera, los espartanos dijeron, no, yo me quedo en casa, que en casa estoy calentito, se está muy bien, no me voy a ir, no vaya a ser que los ilotas se me rebelen. Tened en cuenta ese hándicap también. Que es importante, ¿no? Que lo dijimos en su momento, que la población ilota era muy elevada y evidentemente si los espartiatas eran limitados y si tú los envías muy lejos de casa, pues oye, les estás poniendo a huevo que se rebelen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues que aparece la figura de un rey, de uno de los reyes, Agesilao II, un rey importante que tiene una visión bastante diferente a la tradicional, ¿no? Mientras que Lisandro es el que se encarga de gestionar toda la zona, que es un general. Lisandro no es un rey, no pertenece a las familias aristocráticas, a las dos familias que llevaban o que dirigían el gobierno de Esparta, ¿no? Entonces, Lisandro se queda allí controlando un poquito el cotarro y Agesilao II da un paso más. Y el paso más es dirigirse hacia la zona de Jonia y emprender una especie de campaña, yo diría que podría parecer una campaña de liberación de las ciudades de Jonia. Recordad, ya hablamos en su día, antes de las guerras médicas, cómo se produjo esa revuelta en Jonia un siglo antes, ¿vale? Pero en este momento parece que Agesilao se va para allá, se lleva a sus espartanos y emprende una especie de campaña en territorio persa. O sea, ha vencido a los atenienses, no tiene ninguna amenaza factible o real en suelo griego, no tiene nada de lo que preocuparse, entonces dice, oye, pues ¿por qué no nos expandimos un poco más? Le llevamos la guerra al persa. Y eso que el Persia le había financiado a él todo el tema de la guerra del Peloponeso, ¿no? Claro, Es la fase final. es que lo que iba a decir, digo, aquí vemos varias cosas que, bueno, desde el punto de vista de ahora, que sabemos cómo ocurrió la historia, no tienen lógica. Ya hablamos en el programa del Badeón Sagrado de Tebas, que había Esparta había creado discordia por no compartir esas ganancias tras las guerras del Peloponeso. Luego, por otro lado, lo que has comentado, Persia siempre estaba ahí creando discordia porque yo pienso que diría, bueno, mientras se maten los griegos entre ellos, no me van a atacar a mí porque los griegos son una amenaza constante, como veremos en programas que ya los haremos en un futuro, que al final los griegos, ¿no? Conquistaron toda Persia, se expandieron, ¿no? Con Alejandro Magno, pues los persas les convenía tener ahí a los griegos, digamos, matándose entre sí, ¿no? Y de repente los espartanos, que como has dicho son muy caseros, eran muy caseros, de repente dicen, bueno, pues vamos a conquistar territorios persas. Es que no tiene lógica, ¿no? Una cosa tras otra lo vas viendo y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? No, y además, ten en cuenta también un detalle muy importante, que es que en el año 401, poquito tiempo después de las guerras del Peloponeso que acaben, aparece o será uno de los episodios también bastante extraños, que es el tema de la expedición de los 10.000. Acuérdate de Genofonte. Genofonte era ateniense, pero en esa expedición que se monta para ir a ayudar a Ciro el Joven, ¿vale? Que era sátrapa en la zona de Sardes, más de la Jonia. Este Ciro II el Joven Ciro Joven era el hermano de Artajerjes II, que era el rey de reyes, ¿vale? Que era el que había heredado el trono persa de parte de su padre Darío II, ¿no? Entonces, este Ciro, pues descontento con la situación, pues había intentado levantarse contra su hermano. Su hermano no lo mató de milagro por la intercesión de su madre, ¿no? Que le dijo, perdone la vida, tal, y lo envió a Sardes. Y desde Sardes, pues hizo contactos con las ciudades griegas de allí y aprovechó, pues, para buscarse
un nuevo amigo, que era un grupo de mercenarios que en teoría no venían en nombre de nadie porque Esparta no podía meterse de manera oficial en una guerra de ese calibre, ¿no? Que era un golpe de Estado contra el trono del gran rey, ¿no? de Artajerjes II. Entonces, lo que hace en este caso Ciro es contratar a un grupo de 10.000 mercenarios encabezados por algunos espartanos, con un contingente que me parece que, no sé si rondaba de esos 10.000, había pues un buen grupo de espartanos, 700 espartanos, espartiatas, ¿eh? O sea, Sí, imagínate, la que élite. es la élite. Entonces, el resto eran griegos de todas las ciudades-estado, ¿no? Que en aquel momento, justamente 2 años después, 3 años después del final de las guerras del Peloponeso, había atenienses y espartanos juntos combatiendo en un mismo ejército. O sea, imagínate el oro lo que hacía, ¿no? Que se olvidaban esas rencillas de tantos años de guerra, ¿no? Es curioso, ¿no? Ya si quieres algún día hablamos también de la expedición de los 10.000 y hacemos Sí, un programa específico que me perfecto. parece también, porque como encajaría también en este momento histórico, Sí, ¿vale? te lo Es iba a decir. justamente unos años antes de que Agesilao se vaya para Esparta. Pero esa expedición le sirve a Agesilao pues, para ver los puntos débiles, los defectos, las carencias que puede tener el gran imperio persa en ese momento, ¿no? Entonces, Ya, aunque fracasa la expedición de los 10.000, bueno, fracasa el golpe de Estado y los 10.000 se tienen que retirar de nuevo hacia la costa desde el interior, desde Babilonia, pues sí que Agesilao se dará cuenta de cómo puede combatir, cómo puede luchar contra los ejércitos persas. Y luego Alejandro, evidentemente, lo perfeccionará, ¿no? Y Filipo y sí. todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento, Agesilao, cuando llega al Imperio Persa en el año 397, un poquito antes de que empiece la guerra de Corinto, pues obviamente lo hace con esa propaganda, ¿no? Liberar a las ciudades griegas, pero en el fondo lo que está haciendo es llevarle la guerra a Artajerjes a su casa. ¿Para qué? Para que Artajerjes no se plantee volver a Grecia en ningún momento, ¿no? Exactamente. Es decir, te llevo la guerra a tu territorio para defender el mío. Es una guerra defensiva de conquista, porque voy conquistando y voy haciendo las mías, porque voy conquistando ciudades, te voy poniendo en jaque, pero Artajerjes tampoco lo ve como una amenaza muy grande para su imperio. Él sabe que un tipo como Agesilao, con las tropas limitadas y los recursos limitados que va a tener, pues no va a ser una amenaza para todo su gran imperio, sino que mientras lo tengo allí en Asia Menor, por lo menos no me toca la moral. ¿Y qué hace él? Evidentemente, no tiene la prisa que tendría en otras circunstancias, pero lo que hace es financiar por detrás a otras ciudades que están descontentas con la liga del Peloponeso, como puede ser Tebas o Corinto, y también le paga a Atenas pues, unas murallas nuevas o Sí. recursos para que se construya una flota, y eso provoca pues, que el conflicto que Agesilao ha llevado a Persia, Asia Menor, se tenga que parar porque el polvorín vuelve a estar en Grecia. Es Entonces, que, es un movimiento es, táctico, ¿no? Es una estrategia. es que aquí vemos, Sergio, que la historia no es nada sencilla, ¿no? Siempre se tiende a simplificar la historia, ¿no? De griegos contra persas, ¿no? Romanos contra germanos, ¿no? Y siempre lo tiendes a simplificar y aquí vemos que de un año para otro o de unos pocos años para otro, enseguida cambiaban las fidelidades. Sí, vemos que luchaban griegos contra griegos, que se aliaban contra persas para combatir a otros griegos, que persas se aliaban con griegos para combatir a otras facciones persas. O sea, esto es muy complejo y bueno, y lo estamos aquí explicando para que se vea la complejidad de las guerras a lo largo de la historia. Correcto. Y con el éxito que estaba empezando a tener Agesilao en Persia, pues hombre, sabemos que conquistó algunas ciudades, que puso en jaque a algunos de los sátrapas persas de la zona, y eso pues hizo que Artajerjes reaccionara con el tema este del dinero, ¿no? Bueno, se sirvieron un poco de los aliados de Esparta y de Atenas, pues para obligar a Agesilao a regresar a la patria, y así pues obviamente se lo sacaban de encima, ¿no? Y obviamente, pues Tebas, que era una de las ciudades más destacadas, que había colaborado más con Esparta en su liga y que le había facilitado mucho el ascenso y la victoria en las guerras del Peloponeso. Acordaos que cuando hablemos del batallón sagrado de Tebas también estamos hablando de pocos años después, todo esto, 30 años después de las guerras del Sí, Peloponeso, o sea que es algo que va arrastrando. Y el conflicto intermedio entre las guerras entre Tebas y Esparta y las guerras del Peloponeso
el conflicto intermedio es la guerra de Corinto, que lo que hace es agravar más la situación y llegar al punto es que al final se tenga que crear el batallón sagrado de Tebas y que las cosas se vean allí o se tengan que dilucidar en Leuctra, ¿no? Pero todo es un poco una huella, un rastro que va quedando, ¿no? Entonces, los tebanos, pues, obviamente, pues, hicieron su propia guerra o su propia estrategia. Atenas y Corinto también se alinearon con ellos y los tebanos pues no actuaron de manera directa contra Esparta, no podían declararle una guerra así abierta, por lo menos al principio, ¿no? Sabían que Agesilao estaba lejos y dicen, pues ahora también es la nuestra la oportunidad, ¿no? Dice, está Lisandro, pero gran parte del ejército del contingente espartano está muy lejos, ¿no? No diremos del contingente espartano, sino de los aliados también que tenían en aquel momento, porque todavía había ciudades que estaban dentro de la órbita de la Liga del Peloponeso, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues prefieren meter por medio a dos ciudades, a la ciudad de Lócrida y de Fócida, ¿vale? Los tebanos intervienen en una disputa que tienen estas dos ciudades, en un conflicto, y se alinean del lado de Lócrida, ¿vale? Y eso, claro, obliga a los segundos, a Fócida, a tener que acudir a Esparta, pues para que intermedie por ellos, ¿no? Entonces ya está, el casus belli ya lo tenemos, ¿vale? O sea que ahí es una excusa como otra cualquiera para comenzar una guerra, ¿no? Y eso ocurre en el año 395, ¿vale? Recordad que Agesilao estaba en Persia desde el 397, pues 2 años después, ese es el detonante que hace que la guerra de Corinto se inicie, ¿no? Y obviamente los tebanos se mueven con mucha astucia y previamente a iniciar este conflicto, lo que hacen es enviar una embajada a Atenas, ¿vale? Para pedirles ayuda. Y obviamente los atenienses, pues dolidos como estaban todavía por la derrota sufrida unos años antes en las guerras del Peloponeso, pues no dudan en aliarse y firman incluso un tratado de paz perpetua con los tebanos y les prometen apoyo. O sea que aquí cada uno está esperando como una ave carroñera a que tengas la oportunidad para vengar las afrentas de la guerra del Peloponeso. Porque recordad que cuando Lisandro vence, en el 405, en el 404 Atenas se rinde y se instaura el gobierno de los 100 tiranos, ¿vale? Un gobierno de control que controlará la ciudad de Atenas por parte de Esparta, aunque claro, con el tiempo pues, este control se va un poco diluyendo, ¿no? No es una cosa presencia fija. Lo intentaría también Esparta con Tebas, instaurando también un gobierno tiránico allí de control, pero siempre hay facciones importantes dentro de la ciudad, que es mayoría, que son más, en este caso, democráticas, ¿vale? Entre comillas, pero que sí que tienden a suavizar la situación y esos gobiernos con el tiempo se van diluyendo y quedan en nada, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento, en ese 395 a.C., Atenas y Tebas ven la oportunidad de vencer a una Esparta que está no dividida, pero sí que tiene parte de sus fuerzas muy lejos, ¿no? Y es una buena oportunidad para intentar vencer, ¿no? Aunque ya sabemos que las victorias definitivas cuestan mucho en la Grecia antigua, ¿eh? Conseguir una victoria, una derrota total, tiene que ser algo de desgaste, porque una batalla muchas veces no decide el decurso de una guerra, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento se tiende a pensar como que este conflicto de Lócrida y Fócida es el inicio de las guerras de Corinto, que durarían hasta el 387, o sea, del 395 al 387. Es una guerra de unos 7-8 años, ¿vale? O sea, que es una guerra también bastante longeva. Ya ves que no es una cosa de una campaña ni de una guerra que decida, perdón, una batalla que pueda decidir una guerra, ¿no? Así es. Que se fijen los oyentes las intrigas políticas que había en estos momentos y siempre todas las poligriegas mirando al vecino, que yo pienso que si en un principio no querían entrar en guerra con ellos o acabar con ellos, digamos, totalmente, pero siempre movían sus fichas para que el otro no fuera, digamos, más fuerte que ellos, ¿no? Que no le arrebatara digamos, la hegemonía, ¿no? Siempre estaban ahí. Es impresionante, ¿eh? No, y mientras tanto el Artajerjes II mirárselo todo diciendo, va, esto es que es fácil. Ese era el que miraba el tablero de ajedrez, ¿no? Cada ficha del tablero de ajedrez era
era una poligriega, ¿no? Y este era el que con el dinero las iba moviendo. La verdad Sí, que sí, sí. los persas jugaron ahí su papel. Y los griegos eran facilones, caían rápido en el tema del dinero, ¿no? Porque realmente era lo que movía todo, ¿no? O sea que... Sí, siempre ha sido lo que ha movido todo y en aquella época no era menos, sí. Bueno, pues el primer encuentro serio de la guerra de Corinto, en el cual participaron todas las ciudades importantes, pues tuvo lugar en los aledaños o en los exteriores de la ciudad de Aliarto, ¿vale? Los espartanos se presentaron en el campo de batalla con un ejército dirigido por uno de sus mejores generales, el anteriormente nombrado victorioso Lisandro, vencedor de Atenas, y ese día pues, fue uno de los días más fatídicos para Esparta, porque perdió, y además no solo perdió, sino que Lisandro murió en esa guerra, en esa Mm, batalla. O sea que perdió a uno de sus baluartes, al estrategos más importante que tenía en aquel momento, al hombre que dirigía todo el cotarro en ausencia de Agesilao, y bueno, pues eso quieras que no, es un duro varapalo, ¿no? Hasta tal punto que Lisandro, que se había convertido en un personaje importante, dejaría a Esparta un poco, podríamos decir, huérfana, ¿no? Huérfana, mm. en un momento delicado, ¿no? En esa primera batalla importante en la cual, pues, el que da el primer golpe, pues, puede ser que se lleve cierta ventaja, quedas muy mal después de haber sido la potencia hegemónica de esos últimos años y que te encuentres que has vencido a Atenas y a las primeras de canto te la devuelven y te la Claro, comes y pierdes uno de tus grandes generales, ¿no? Eso es exactamente. un palo durísimo, durísimo, ¿no? Además, sabemos que poco después fue el otro rey, Pausanias, quien llegó un día después de la derrota en Aliarto y tuvo que acordar una tregua con los atenienses y con los tebanos para poder recuperar los cuerpos de los espartanos caídos. O sea que Fua, realmente claro. eso es humillante para Sí, la potencia espartana, claro. claro, claro, sí que es humillante, ¿no? El tener que acordar una tregua con tu enemigo que estás ahí matándote, pero claro, y diría, vamos a recuperar, ¿no? Los cuerpos de nuestros caídos, ¿no? Vamos a intentar tener un poco de humanidad con ellos, ¿no? Aunque ya hayan fallecido y sí, la verdad que, fíjate. Yo me imagino a Lisandro la noche antes con sus hombres del Estado Mayor, sus oficiales. Va, si no os preocupéis, si esto va a ser un paseo como Egospótamos y como todo, no os preocupéis que los atenienses, y de repente te encuentras que el día de la batalla pues te dan pal pelo, ¿no? Y eso Claro. debe ser complicado. Y que llegue Pausanias después y tengan que pactar una tregua con los atenienses, dice, hostia, si les hemos vencido ya tenemos que pactar un acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, Claro, y supongo también que esta tregua, al final, el acordar la tregua sería lo de menos después de haber perdido, ¿no? Como has comentado anteriormente, a un referente, a un héroe que le había dado una victoria tan aplastante contra los atenienses, dirían, bueno, ya de perdidos al río, ¿no? Después de lo que nos ha pasado, pues ya vamos a hacer lo que sea para tragar este mal trago, ¿no? Valga la redundancia, y ya veremos después. pues sí, a finales de ese mismo año, del 395, también Corinto y Argos entran en la guerra y se unen a Tebas y Atenas, al igual que algunas otras pequeñas ciudades que se unieron también a la causa, podríamos decir, a esta causa confederación o a estos rebeldes, ¿no? Que se habían levantado contra... O sea que ya veis que hay gente de la Liga del Peloponeso, gente de la Liga de Delos, todo Mm, esto es un popurrí, ¿no? Porque ahora ya el enemigo a batir es la propia Esparta y los pocos aliados que le puedan quedar leales, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad para conseguir derrocar al gigante, ¿no? Pues si te fijas, siempre que hay alguien que se alza con la hegemonía, siempre son todos los otros que se unen para sí. intentarlo hacer caer, ¿vale? Porque no Mm, interesa que haya una potencia que domine todo. O sea, esto es como un mal endémico, ¿no? Siempre hay que derrotar al gigante porque lo bueno en Grecia es que el poder esté repartido, cada uno tenga su ámbito de influencia y que no haya alguien que domine a los demás, ¿no? Entonces, todas estas ciudades se dan cuenta de que Esparta podía ser derrotada también por tierra, porque acababa de serlo, ¿no? Entonces, sí. aprovecharon esa ocasión para enfrentarse a ella, ya que tenían sometidas a sus ciudades a unas estrictas condiciones dentro de la liga, ¿no? Yo imagino que cuanto más severo eres y más contundente eres,
menos probabilidades tienes de que la gente se subleve. O si eres demasiado contundente, pues te puedes encontrar esto, ¿vale? Que es lo que le pasó. Y aparte, si te vas a Persia a hacerle la guerra al persa, pues le estás poniendo las cosas más fáciles a los que se han quedado aquí, ¿no? Bueno, los espartanos, pues obviamente, ante esta situación crítica en el continente, en la Grecia continental, decidieron avisar a Agesilao y decirle, oye, Agesilao, vente para Esparta, que cuando vuelvas, si no vienes, te vas a encontrar que ya no es tuya, o sea, que ya no existe, o sea, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? La amenaza era tan grande y que no podían arriesgarse a enfrentarse solos, y menos después de perder a Lisandro. Así que a Agesilao, que le iban muy bien las cosas en Persia, pues no le quedó más remedio que volver a casa con las cosas a medio hacer, porque seguramente que si se hubiese quedado allí hubiese conseguido más éxitos. Y además, mientras tanto, Artajerjes estaba en su trono ahí. Me encanta que los planes salgan bien. Algo así, ¿no? O sea, imagínate. Bueno, pues en el 394, el año siguiente, los ejércitos de esta confederación vuelven a chocar contra los ejércitos espartanos en el lecho seco del río Nemea, ¿vale? Y el ejército espartano, bajo las órdenes del general o del estratego Aristodemo, sabemos que estaba compuesto pues, por una fuerza de unos 20.000 hoplitas, de los cuales casi 6.000 eran espartiatas. O sea que esto es muy importante, son unas cifras destacadas e importantes que indican que la situación era complicada, porque si tienes que movilizar a 6.000 espartiatas es porque está la situación complicada, ¿vale? Y el resto eran de otras ciudades que todavía eran leales a la causa, ¿vale? Y en el bando de esa confederación, bajo el mando de Trasíbulo, pues combatieron 24.000 hoplitas, más algunas tropas ligeras, ¿vale? La suerte para Esparta y la mala suerte para Atenas, en este caso, quiso que ambas fuerzas quedaran alineadas frente a frente, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que los atenienses se tenían que enfrentar a los espartanos en tierra. O sea que ahí ya sabemos que no había color. Y eso fue lo que ocurrió, que los espartanos obviamente tardaron muy, muy poco en ventilarse a los hoplitas de Atenas. Evidentemente no los mataron a todos, ¿vale? Porque no, sino que los hicieron huir. Estos se replegaron cuando se vieron superados y eso facilitó que los espartanos quedaran libres. Y eso es lo que pasa, cuando un contingente importante, 6.000 hombres, quedan libres, el resto del ejército, por mucho que intente aguantar el choque, si te flanquean o te rodean, pues estás perdido. Y eso fue lo que ocurrió en la batalla de Nemea. Prácticamente los aliados de Atenas, que los dejó tirados, es decir, pues fueron derrotados, tuvieron que huir y la victoria pues, fue para los espartanos, que causaron cerca de 2.800 bajas en el ejército enemigo, mientras que ellos sufrieron unas 1.100, ¿vale? Lograron vencer, pero no avanzaron hasta la ciudad de Corinto, o sea, se quedaron en posición fija. Y cuando decís, hostia, pero de un ejército de 20.000 que solo caigan 2.800, claro, pero es que las guerras en la antigua Grecia eran así. No puedes hablar de que había bajas de 20.000, un ejército que te murieran 10.000, porque los hoplitas iban muy bien pertrechados, iban muy bien protegidos, y cuando una unidad perdía, lo que hacía era huir, ¿vale? Se replegaba, y cuando se replegaba esta unidad, pues si la batalla continuaba como era en este caso, los espartanos, en vez de perseguirlos, pues se dedicaron a vencer. Y lo que hicieron fue acometer contra los otros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando uno era derrotado, pues tenía tiempo a marcharse, porque las tropas son pesadas y no van a correr detrás tuyo, ¿vale? Claro. No es lo mismo que si tuvieras caballería o que tuvieras carros de guerra que pudieran perseguir a los que están huyendo, ¿no? Entonces, los números de bajas no son tan elevados pues, como podemos encontrar en otros momentos de la historia, sobre todo en las batallas de Roma, donde se utilizaban las caballerías para perseguir y para aniquilar al enemigo en fuga, ¿no? Que es cuando más bajas se producen, cuando el enemigo está corriendo. En estos casos siempre el ejército, digamos, que se veía superado, siempre, digamos, que los primeros que abandonaban el campo de batalla solían ser las tropas auxiliares o los que menos moral tenían, ¿no? A la hora de combatir. Y luego, por otro lado, también, por lo que has comentado, no iban a salir corriendo detrás de ellos, sí que, pues bueno, los primeros metros sí que intentarían acabar con todo el enemigo que tuvieran a su alcance, pero por otro lado ya cuando se hubieran recorrido unos cuantos metros ya dirían, bueno, pues vamos a dejarlos que se vayan, ¿no? Los hemos derrotado y eso, de ahí lo que comentas del número de bajas. No se quedaban todos en el campo de batalla
hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como hicieron los del batallón sagrado de Tebas, ¿eh? Correcto, correcto. Bueno, pues en la primavera de ese mismo año, en el 394 a.C., sabemos que la flota persa bajo el mando del ateniense Conón. Ahora dirás, ¿qué? ¿Qué has dicho? Sí, 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 la flota persa bajo el mando del almirante Conón, que era ateniense, ¿vale? Claro. Esto es para que veáis todo lo que se tercia en esta guerra, ¿no? Pues lo que hace esta flota es derrotar a los espartanos en las costas de Gnido, ¿vale? Es decir, el contingente de Agesilao que estaba viniendo, una parte viene por tierra, la infantería, y otra viene acompañada o flanqueada por la flota. Pues lo que hacen los persas es unirse a los atenienses. Seguramente la flota estaría compuesta mayormente por barcos persas y la dirigían los atenienses, ¿vale? Pues lo que hacen es infligir una derrota severa a esa flota que está acompañando al rey Agesilao, ¿vale? Y obviamente, pues el rey Agesilao pues, no comunica nada a los suyos pues, para no desmoralizarlo. Dice, ya que hemos vencido en Nemea, pues no voy a decir que nos han hundido la flota, ¿no? Entonces lo que hace el rey Agesilao es avanzar por tierra entrando desde Tracia con su ejército, ¿vale? Se dirige hacia la zona de Beocia, donde se encontró con un ejército tebano que le plantó cara en Coronea ese mismo año. O sea que, como ves, este año 394 está siendo bastante movidito. Sí. Y Agesilao regresa después de su campaña y entra por el norte de Grecia, entra por Tebas y se encuentra un ejército. Se encuentra un ejército tebano que le planta cara. Y, obviamente, este ejército de Agesilao no es un ejército novel ni nada, es un ejército curtidísimo, ¿vale? Y en ese ejército todavía había veteranos de la expedición de los 10.000. O sea, gente que había escapado con vida de la expedición de los 10.000, que sobrevivieron muchos, todo se ha dicho, ¿eh? Ya lo hablaremos en su día, ¿eh? Pero bueno, algunos veteranos que se habían reenganchado en el ejército espartano. Muchos de ellos, recordad que había más de 900 espartanos, ¿vale? O sea que realmente esta gente está no curtida, está curtidísima. O sea, son gente que ha sobrevivido y ha pasado penurias. Y claro, ahora, con Agesilao, pues se convierte en un ejército de élite. O sea, es un ejército ideal y perfecto, ¿no? Entonces, cuando se encuentran los tebanos en Coronea, pues obviamente tú ya puedes imaginarte cuál es el resultado, ¿no? De la batalla. Y lo que has comentado de Agesilao, que no dijese nada de la derrota sufrida, claro, tenían que manejar la información con mucho cuidado porque es lo que comentas. Tú, después de haber sufrido una derrota, a los que han sufrido una victoria, les dices que en el otro lado te han derrotado, eso también puede hacer bajar la moral y que al final sea todo, digamos, un castillo de naipes, que se te derrumbe todo el ejército en todos los frentes. Siempre la información en la guerra se maneja con mucho cuidado, ¿no? Pasa a día de hoy, ¿no? Lo vemos en esos análisis que hacen sobre las diferentes guerras que nos acechan en estos momentos, que se tiene que manejar con mucho cuidado para no desmoralizar a las tropas en los diferentes frentes. Correcto. Y en Coronea, pues obviamente los tebanos están junto a los argivos, los habitantes de Argos, que habían sido aliados del Peloponeso también, de Atenas, de Tebas, de Esparta, y los derrotan, ¿vale? Los ejércitos tebano y argivo, que son muy superiores en número al ejército que es más reducido, el de en este caso de Agesilao II, pues son derrotados y los espartanos se alzan con la victoria, pues porque la experiencia que tienen, porque son hombres curtidos y obviamente pues eso es un plus ante los tebanos, que ya de por sí pues siempre han sido de inferior calidad las tropas tebanas y de Argos, y en este caso pues la cosa pues fue así, ¿no? Y el conflicto pues lejos de acabarse continúa, ¿no? Y en el año 392 a.C., las potencias beligerantes se reúnen en Sardes, en Asia Menor. Ojito, ¿eh? No se reúnen en Grecia, no, sino se reúnen en Sardes. Esto es curioso, ¿eh? Sí, para tratar de llegar a un entendimiento, ¿eh? Sí, como diciendo, aquí estamos, ¿eh? Ojo. Porque el que está poniendo los recursos allí era Persia, claro, ¿no? Evidentemente. Y el que le interesa ahora poner un poquito de calma en la situación, pues es también al gran rey, ¿no? La cuestión es que, claro, evidentemente se estaban gastando muchos recursos en esa guerra y no había un resultado claro, ¿vale? No había un vencedor, la situación estaba como muy estancada y obviamente pues había que negociar, ¿vale? Pero tampoco se llega a ningún acuerdo, sobre todo por las diferencias de criterio entre los propios aliados, entre los propios confederados. Estos claro, cada uno tenía sus intereses y posiblemente ahí se habló en
en esa negociación se habló de diferentes temas y, bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente, que cada uno miraba el bien suyo y siempre miraba al de al lado con recelo de que cualquier negociación no le beneficiaría más de lo debido, ¿no? Correcto, y es que, por ejemplo, Atenas no estaba de acuerdo en algunas de las condiciones propuestas, teniendo en cuenta que para ellos Esparta era la que iba perdiendo la guerra. Así que ellos abogaron pues, por hacer un último esfuerzo, ¿no? Es decir, seguimos con la guerra, tenemos a Esparta contra las cuerdas, ha tenido que venir Argesilao y ahora solo se trata de derrotar a Argesilao. Y si lo derrotamos, pues obviamente las cosas nos irán mejor. Entonces, ahora que hemos llegado hasta aquí, que llevamos 3 años de guerra, pues como que ahora buscar una paz pues sería una tontería, ¿no? Y Atenas, pues obviamente aboga por ir más allá, continuar y hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Pero claro, todas las ciudades no son como ella, ¿vale? En el 391 a.C. se reanudan las operaciones bélicas y los espartanos lo que hacen es construir una nueva flota e inician sus campañas en el Egeo en las costas de Asia Menor con cierto éxito, ¿no? Y todas las ciudades-estado de la Confederación Antiespartana estaban ya muy agotadas. La única que podía hacer frente al gasto o a generar nuevos recursos para enfrentarse a esta creciente o a este renacimiento de Esparta era Atenas, ¿no? Y por tanto deciden proseguir con la guerra, pero lo hacen un poco dejados en cuanto a recursos humanos, dejados un poco por el resto de ciudades que están prácticamente agotadísimas, no tienen para dar tropas, ¿no? O sea que Corinto, Argos, Tebas no tienen los recursos para proporcionar tropas y lo que hacen es apoyar de una manera simbólica desde la distancia a Atenas, que es la que realmente lleva el peso de la guerra. Entonces, ¿podemos decir que estamos asistiendo a una segunda guerra del Peloponeso? Pues sí, es que está coleteando todavía el conflicto, ¿no? Y es Atenas la que insiste seguramente para intentar vengar las afrentas del pasado y obviamente hace el sobreesfuerzo de continuar luchando, seguramente financiada por Persia, ¿no? Pero si no, no podría haber hecho todo esto, no se podría haber recuperado tan rápido desde el 404 hasta el 395. Esa recuperación, pues obviamente indica que ha habido alguna ayuda externa y alguna relajación de las condiciones impuestas por parte de Esparta, ¿no? Entonces, en este periodo se llevaron a cabo varios enfrentamientos más. Incluso sabemos que los atenienses fueron capaces de derrotar a los espartanos ese mismo año, 391, en la batalla de Lequeo, ¿vale? Y en ese enfrentamiento, las tropas atenienses que estaban dirigidas por el estrategos Ifícrates, en su mayoría eran peltastas o infantería ligera, y fueron capaces de vencer a los espartanos, ¿vale? O sea que la infantería ligera se cambia la modalidad de guerra, ¿no? Si no puedo luchar cuerpo a cuerpo contra los espartanos porque me funden, porque son unas bestias y tal, pues lo que voy a hacer es utilizar el hostigamiento. Y en esa batalla de Lequeo lo que hace Ifícrates es eso precisamente, ¿no? Utilizar tropas ligeras, replegarse, atacar, replegarse y les vence. Seguramente no les causaría un número muy elevado de bajas. No, No creo, pero bueno, pero habían vencido a los espartanos, ¿no? Otro subidón de moral, ¿no? Haciendo ¿qué harían? Como una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Exacto, sí, claro. sí. Bueno, sabemos que Tebas apenas participó en lo que quedaba de guerra. Recordad que estamos en el 391 y que la guerra dura hasta el 387 y Argos y Corinto pues tan solo pudieron dedicarse a defenderse de los ataques que sufrieron. O sea que en esa fase final de la guerra nos encontramos a una guerra que ya es directa entre Esparta y Atenas, ¿vale? Los demás prácticamente son meros observadores y un poco a ver qué pasa. A ver, sobre todo deben decir que no gane Esparta porque nos va a caer una, ¿vale? Nos van a dar pa'l pelo. O sea, al final todo se centra en esa pugna entre Atenas y Esparta. Correcto. Y el resto de poligriegas, de una manera u otra, se van viendo arrastradas, ¿no? O sea, se implican unas veces un poco más, pero otras veces, pues, o no pueden o no quieren, ¿no? Como parece que se dan cuenta de decir, vamos a dejar a estos que se peleen entre ellos, que lo único que hacen es a nosotros darnos la lata, ¿no? Ríete tú de las crisis, pero es que yo pienso que en este momento la Grecia continental debía atravesar una crisis después de tanto desgaste, tantas guerras seguidas, guerras médicas, guerras del Peloponeso, ahora la guerra de Corinto. O sea, realmente estamos asistiendo a un periodo extenuante, ¿no? Entonces es normal que las fuerzas, ya no las fuerzas, sino los propios recursos humanos, no pasan generaciones suficientes como para poder rehacer tus ejércitos, ¿no? Porque no pasan ni son
no hay periodo de recuperación. No, La no verdad. estás dando periodo a que los niños crezcan, se instruyan y vuelvan a convertirse, puedan hacerse adultos, ¿no? O sea, que estás perdiendo mucha gente, ¿no? Y eso, cuantos más guerreros pierdes, también más hombres pierdes y menos puedes generar nuevas criaturas, Riqueza, ¿no? riqueza, trabajar los campos, todo. Nadie Es que trabaja, correcto. la verdad que lo piensas y bueno, porque también vemos a lo mejor a todos estas poligriegas como la antigua Grecia en su conjunto, ¿no? Pero que menuda tragedia, ¿no? ¿Cuántas muertes entre ellos mismos se causaron, ¿no? Cuánta tragedia, ¿no? Correcto. Bueno, en esta fase final de la guerra, pues los espartanos, de la mano de Antálcidas, entablan negociaciones con los persas, ¿vale? Los espartanos dicen, bueno, a ver, persas, dejad ya de dar dinero, porque no va a vencer Atenas, los otros están agotados y no pueden participar, vais a palmar pasta para nada, porque realmente no es una situación que os pueda beneficiar, ¿no? Entonces, lo que haces es iniciar estas negociaciones y bueno, les piden que se replanteen la situación. Sobre todo después de que los atenienses hubiesen apoyado incluso varias revueltas contra los persas. ¿Vale? Por ejemplo, la del rey de Salamina de Chipre, Evágoras, o la del Mm, faraón Acoris en Egipto. O sea que dice, estáis financiando a estos tipos claro. y estos, en vez de hacernos la guerra a nosotros para beneficiaros a vosotros, lo que están haciendo es apoyar varias revueltas que están haciendo Chipre o Egipto para sacudirse vuestro yugo. Digo, pero no os dais cuenta, le está diciendo, no os dais cuenta que esto no es normal. O sea, aquí cada uno aprovecha los recursos como quiere. Es Sí, sí. que. Y Atenas También, en todas partes, metiendo la nariz en todo, Atenas, como siempre. también por parte de Atenas, aquí no sabemos si es inteligente o no. O sea, que te están apoyando económicamente los persas. Como en otros territorios apoyas revueltas contra los persas, ¿no? Es un poco. Teniendo es a un los poco. espartanos como los tienes, ¿no? No Exactamente, es un sé, poco a lo raro. mejor les llegarían peticiones de ayuda y Sí. evidentemente pues eso, aunque no sea, pues cara a la galería también los atenienses pues tenían que demostrar habían sido los que habían liderado un poco la guerra, las guerras Mm, médicas, ¿no? O sea que realmente pues también tenían ese deber moral de ayudar, ¿no? Entonces, también lo que digo, ¿no? Ya sabemos lo que era Atenas. Atenas era una ciudad imperialista, ¿no? Que tenía un afán de expansión, de obtener recursos, yo qué sé, si obtenía o ayudaba a Salamina, a Chipre de Salamina, los ayuda y les dice, digo Salamina porque hay una Salamina en Atenas, que es la batalla mm, de Salamina, que está en la Grecia continental, y otra en Salamina en Chipre, ¿vale? En este sí. caso es en la isla de Chipre, ¿vale? Pues si ellos se hacen con el favor de los chipriotas, pues esos chipriotas pueden levantar las ciudades de Asia, las ciudades griegas de Jonia, pueden pasarse a su causa y eso pues, puede convertirse un poco en que Atenas vuelva a ser el adalid, el defensor de la libertad respecto al yugo persa, ¿no? ¿Quién sabe lo Claro. que estaba pasando en aquel momento por la cabeza de los atenienses, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, la cuestión es que tras sufrir varios reveses más, y tras percatarse de que ahora los persas parecía ser que estaban de acuerdo con los espartanos, o sea, parece ser que en ese momento el flujo de recursos económicos de Persia ya no va para Atenas, sino que va para Esparta, y cada uno juega sus cartas, pues Mm, entonces los atenienses pues, deciden en el año 387 poner fin a la guerra de Corinto. ¿Vale? Se muestran dispuestos a escuchar propuestas y es que también en el fondo ellos estaban bastante agotados, ya no había de dónde sacar leche, o sea, la vaca estaba ya súper estaba ordeñada, flaca. ¿vale? No había nada, ya no había nada, ¿no? Entonces deciden sentarse a negociar y en el año 387, como te digo, bajo la influencia de los persas, se pone fin a la guerra de Corinto. Se firma el Tratado de Paz, que recibe el nombre de la Paz del Rey, en honor al gran rey que había intervenido en la firma, Mm, aunque también esta paz es conocida como la paz de Antálcidas, el oficial espartano que hemos dicho antes que empezó a hacer negociaciones ujú. con los persas, ¿no? Y obviamente Persia, para firmar esta paz o para entrar o para convertirse un poco en la promotora de esta paz, En el lo mediador. hizo porque, sí, porque también sacó algo de beneficio de la firma del tratado, ¿no? Ya que se quedó con Chipre, con toda la zona de Jonia, ciudades que a lo mejor habían sido conquistadas por Agesilao en su momento, ¿vale? O sea que Artajerjes saca ahí provecho al máximo, ¿vale? Y también recibió varias zonas del Egeo que habían sido reconquistadas por los atenienses durante esta guerra. O sea que
sacó tajada de todo lo que había invertido también. La Sí. inversión que hizo la salió a cuenta, ¿no? Podemos decir. Eso te iba a decir, digo, todo el dinero que ha estado dando no ha sido en balde. Fíjate el beneficio que ha obtenido. Correcto. Los espartanos, por su parte, se quedaron como la potencia dominante en Grecia. Incluso organizaron varias campañas militares contra ciudades que suponían una amenaza para sus intereses. Y aunque Atenas, por ejemplo, también salió reforzada, pudo construir o pudo rehacer su flota en este periodo y a su vez también había podido reconstruir sus murallas, financiadas obviamente por el oro persa durante la primera fase de esta guerra de Corinto, ¿no? O sea que aquí todos los grandes personajes, los grandes protagonistas, Persia, Esparta y Atenas, sacaron algo de provecho, ¿vale? De esta firma, porque si no, no lo hubiesen firmado, si no hubiese ocurrido como el primer intento que se hizo en el año 392, me parece que fue, hemos dicho, en el cual Atenas se opuso, ¿no? En este momento ya Atenas se da cuenta de que alargar la guerra va a ser complicadísimo. Por lo menos llegamos a una paz, no quedó como vencida, ¿vale? Porque no quedó como vencida como había pasado en las guerras del Peloponeso, ¿vale? Y quedamos en tablas, yo quedo independiente, restauro mi liga de Delos, tengo mis nuevas murallitas, tengo mi flota rehecha y toda la situación vuelve como a antes de las guerras del Peloponeso. Y luego dejo que Esparta sea la potencia hegemónica por tierra, que no me interesa lo que pase en el Peloponeso, ¿vale? Entonces, es un poquito eso, ¿no? Estos tratados tenían doble finalidad, ¿no? Lo que has comentado, Claro. lo de bueno, vamos a rehacernos, vamos a dejar de gastar recursos, de gastar vidas humanas en este conflicto. Y al ser una paz acordada, no quedó como perdedor ni como vencido. Quedamos así como se suele decir, en tablas, ¿no? Vamos a. Pero claro, todos sabemos que estas paces, ¿no? Estos acuerdos, es, digamos, ganar tiempo para, para volver a enzarzarse en nuevas guerras, ¿no? Claro, y te cuenta que en el 387 a.C., Esparta, cuando se firma este tratado, Esparta queda como la potencia hegemónica, pero la situación no es la misma que había antes, evidentemente. Está muy desgastada, las ciudades que han estado un poco ahí al margen, que no han recibido tampoco un castigo por parte de Esparta, por ejemplo, puede ser Tebas, enlazamos ahora pues con el programa que os hablamos del batallón sagrado de Tebas. Quizá los tendríamos que haber hecho al revés, ¿no? Para que siguieran una línea cronológica. Ahora que lo estoy pensando, sí, porque ahí vimos que en ese programa vimos que Tebas, después de todo este conflicto, que hablamos sobre la guerra de Corinto así de pasada, y sí que comentamos de hacer un programa, digamos que tenía que haber sido al revés. Tebas salió reforzada y entonces hablamos del batallón sagrado de Tebas, exactamente. Correcto, pues para los que no hayáis escuchado todavía el programa del Batallón Sagrado de Tebas, lo escucháis después de este, ¿vale? Y para los que ya lo habéis escuchado, pues lo que podéis hacer es escuchar este y para refrescar volvéis a escuchar el del Batallón Sagrado de Tebas porque empieza justamente al final de la guerra de Corinto, cuando Esparta controla un poco la situación en el Peloponeso, tiene a Tebas también dentro de su órbita, le impone esa guarnición de control y es todo esto lo que provocará el alzamiento también de Tebas y la disputa del poder que se creará el Batallón Sagrado de Tebas, recordadlo, un poco en consecuencia a ese dominio que había ejercido Esparta y que a Tebas le disputa. Entonces, cambian las tornas otra vez. Entonces, imaginaos cómo está la situación. Y Atenas mirándoselo todo ahora desde la distancia, ¿no? Como diciendo, yo he hecho lo que he podido, ahora que sea Tebas y Esparta los que se hostien, y luego quedará un vencedor que lo veréis pues cuando acabe el programa del Batallón Sagrado de Tebas, que allí veréis qué es lo que ocurre, ¿vale? No queremos adelantar acontecimientos si no lo habéis escuchado. Y si lo habéis escuchado, pues ya lo sabréis. Exactamente, pues mira, sí, es una buena opción para los que nos estén escuchando este programa y no hayan escuchado el programa que hicimos sobre el Batallón Sagrado de Tebas, planteárselo de esa manera. Después de escuchar que se pongan el del Batallón Sagrado de Tebas y vean, digamos, lo que es la continuación de lo que aconteció después de la guerra de Corinto. Exactamente. Pues tú imagínate, y ahora, por si fuera para más INRI, lo que haremos es, el próximo que hagamos, nos queda la segunda fase de la guerra del Peloponeso, pues volveremos más atrás, lo emitiremos o se emitirá después de todo esto y evidentemente tendréis que hacer un ejercicio de imaginación y regresar al momento de la paz de Nicias, que quedará encabido pues entre ese programa que hicimos de la guerra arquidámica y entre este de la guerra de Corinto, ¿vale? Será
esa parte que nos queda, ese hueco, ese vacío que nos ha quedado, que por cuestiones de tiempo y de guión, pues no lo hemos podido plantear de otra manera. Si no, lo suyo hubiese sido hacerlo todo seguido. Pero bueno, circunstancias de la vida. O sea, Sí. que, mira las paces como son, pues mira, los programas también salen así. Y para más INRI podemos hacer el de la expedición de los 10.000, que hemos hablado de esa expedición en este programa, para que veamos realmente en qué consistió y cuáles fueron los pormenores de esa expedición. Bueno, pues ya está. Yo creo que hasta aquí lo que teníamos que hablar de la guerra de Corinto, una guerra muy poco tratada, muy poco conocida, que no se le da mucha relevancia, es decir, no se habla ni se ahonda mucho en ella, y yo creo que es muy importante para conocer un poco cómo cambia la situación o cómo es esa situación después de la guerra del Peloponeso y cómo cambia hasta la aparición de la hegemonía de Tebas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo se van agotando las fuerzas y cómo la situación sigue siendo crítica. O sea, que el siglo V, el siglo VI, el siglo V, el siglo IV, en todo este periodo de la Grecia continental es muy, muy convulso, porque después de la hegemonía de Tebas ya sabéis que vendrán los macedonios, o sea que todo lo empalmará, ¿no? Sí. Y un poco allí se acaba, cuando llega Filipo y llega Alejandro y llegamos a la batalla de Queronea, ahí es cuando un poco se acaba ya la historia de Atenas prácticamente, porque es engullida por el gigante macedonio y luego ya todas las ciudades-estado griegas durante todo el periodo de dominación helenística pues no dejan de ser ciudades vasallas, ¿no? Que están dentro de la órbita de Macedonia. Y bueno, quizá los primeros años un poco antes de la batalla de Queronea, pues ahí asistimos a un momento en el cual pues Atenas y Tebas son las dos ciudades que intentan oponer un poco de resistencia a la dominación macedonia, pero ya el gigante macedonio es tan letal y está tan crecido que realmente no pueden oponer resistencia. O sea, lo de Queronea es básicamente un último grito de resistencia, ¿vale? Un intento de sacudirse un yugo, pero una batalla como aquel que va al campo de un equipo de primera división y está en cuarta regional, ¿no? Y dice, bueno, voy a ver si puedo marcar un gol por lo menos, ¿no? Exactamente. Aunque pierdas 7-1, pero que pierdas 7-1, ¿no? Pues lo mismo, los tebanos y los atenienses en Queronea intentan dar un golpe desesperado cuando todas las ciudades ya han claudicado y han caído bajo el yugo de Alejandro y de Filipo. Queronea es un último envite de resistencia que acaba pues como con el episodio trágico del batallón sagrado, ¿no? Que es un reflejo de lo que ocurre, ¿no? de lo que se nos viene con Macedonia. Entonces, todo el resto de ciudades, quizá la historia de Atenas y de Esparta, que hemos hecho la línea de Atenas, pues queda un poco ya dentro de la órbita de Macedonia. Entonces, hablar de Atenas en esos momentos ya, y luego viene después de Macedonia, vienen los romanos, o sea que realmente yo creo que el último programa que haría yo sería el de la fase final de la guerra del Peloponeso, y luego si quieres hacemos un poquito de Macedonia. Sí. El batallón sagrado, la expedición de los 10.000 y un poquito hablamos de Filipo, de Alejandro, de esa dominación de Macedonia, ese advenimiento del gran gigante macedonio, y hasta ahí pues podíamos acabar con esta saga de Atenas, aunque al final Atenas ya pues, hemos visto que últimamente ya Atenas es como algo meramente residual, ¿no? Está agotadísima. Cuando llegan los macedonios realmente se lo han puesto tan fácil las ciudades griegas, las ciudades-estado griegas se han puesto tan fácil a los macedonios que no son rival para él, o sea que imagínate que tampoco lo serían, porque Filipo ya tiene su idea de ir a Persia. Sí. O sea, no quiere hacerle la guerra a los griegos, quiere que se unan a él para ir allí. Pero bueno, las circunstancias son las que son, ¿no? Sí, la saga de Atenas la podemos dar por concluida cuando, digamos, la propia Atenas ya no sea, digamos, una polis independiente, sino que ya pertenezca a lo que es el Imperio Macedonio, que ya hablaremos de ello, ¿no? Sí, porque hablaremos de Macedonia. A mí me gusta mucho Filipo II, me gusta mucho la figura de Alejandro y podemos hacer un último programa centrado un poco más en ese crecimiento, ¿no? En ese auge de Macedonia y cómo se convierte en el gigante que será luego, ¿no? Y que los griegos, pues al fin y al cabo, serán un apéndice de Macedonia, ¿no? Y se los llevará a Persia, pues porque realmente necesita también aliados, ¿no? Y él quiere hacer, tanto Filipo como Alejandro quieren convertirse un poco no en dominadores y en señores, sino que quieren que los griegos formen parte de su proyecto, ¿no? Aunque los griegos evidentemente no lo ven así, porque para ellos los macedonios no son griegos. Claro, eso es.
Pero bueno, si se hubiesen unido todos a su causa, pues oye, mira, habían podido sacar tajada de un gran imperio también, ¿no? Que forjaría luego Alejandro, pero bueno, eso ya hablaremos llegado el día. De momento hoy lo dejamos con la guerra de Corinto y todavía quedan unos cuantos años para que los macedonios ya están por ahí, pero de momento todavía no han pegado el bocado al pastel, ¿no? Pues sí, Sergio, nos has hablado de la guerra de Corinto, que como has comentado anteriormente podría ser la continuación de la guerra de las guerras del Peloponeso o las guerras del Peloponeso 2, ¿no? El regreso. Y nada, como siempre, Sergio, es un auténtico placer tenerte en la Biblioteca de la Historia. Pondré los enlaces a las plataformas de compra para que los oyentes puedan adquirir tus novelas, también al canal de YouTube y de iVoox de tu programa Calamares a la Romana. Que por cierto, estamos de celebración que esta semana hemos superado ya a los 2.000 suscriptores. O sea que. Exactamente. Poquito, Sí, llevamos 4 meses, pero oye, son 4 meses que estamos evolucionando a un ritmo bastante importante. O sea que si nos queréis apoyar también a Calamares a la Romana en iVoox, pues cada mil suscriptores haremos un programa especial. Y este último hemos hecho la batalla de Zama, ni más ni menos. O sea que ostras, qué bueno, sí. Pues sí, desde aquí animo a todos los oyentes a que se unan a Calamares a la Romana en iVoox, porque la verdad que ahí junto a Ángel Portillo hacéis unos programas estupendos, así que animo a todos esos oyentes que vayan ahí a iVoox y que se suscriban a Calamares a la Romana. Y también dejaré en la descripción del audio los enlaces a tu página web, donde tienes muchísimos artículos y donde podemos conocer todos sus trabajos y también a tus redes sociales. Así que muchas gracias por venir de nuevo a tu casa, que es la Biblioteca de la Historia, Sergio. Un placer. Yo ya sabes que siempre que me llamas, me llamaste ayer y me dijiste, oye, prepárame un programilla. Y yo digo, mira, pues te ofrezco esto. Y dijiste, pues compro. Y digo, pues hoy hemos sacado el de la expedición de los 10.000, que lo haremos, el de Atenas, de la segunda parte de la guerra del Peloponeso, y hablaremos de Macedonia también. O sea que ya nos hemos puesto también deberes y en cuanto podamos, pues volvemos a grabar, que yo cuando vengo aquí ya sabes que me dices que es como tu casa, pero es que me siento como en casa. O sea, que yo encantado de que me invites y de venir aquí y que la gente nos pueda escuchar hablar de estos grandes episodios desconocidos, porque mucha gente no sabía lo que era la guerra de Corinto, y a partir de ahora, cuando os encontréis un día haciendo un tapeo con unos colegas, les decís, oye, ¿alguno de vosotros sabe lo que es la guerra de Corinto? Y dirán, hostia, ¿qué es eso de la guerra de Corinto? Pues os la explico. Exactamente. Y gracias también a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Un saludo.